¿Cuántos trajeron Biblia? Busquen su Biblia o prendan su Biblia, como dice Pepe. Y vamos a leer rápidamente los versículos que van del capítulo 13 de Mateo, los versículos que van del 1 al 13. Primero vamos a ver lo que en el día de hoy tiene que ver con la palabra del sembrador. Antes de entrar en la lectura del capítulo 13, yo quiero que contextualicemos un poco este pasaje. Y digo que lo contextualicemos para que entendamos lo que había sucedido un capítulo antes o horas antes. Y lo primero que nosotros vemos es que en el capítulo 12, el versículo 1, el Señor viene pasando por un sembradero, un lugar, y era día de reposo, y en el día de reposo el Señor, sencillamente, Él y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Es decir, que había un lugar, una siembra, habían árboles que tenían frutos, ellos tienen hambre, día de reposo, y empezaron a arrancar los frutos. Interesantemente, los fariseos comienzan a cuestionar que cómo es posible que se coma el día de reposo, y el Señor de una forma muy diplomática le calla la boca y le dice: pero ustedes no recuerdan que David cuando tenía hambre comió del pan. Así que, y básicamente esa situación confrontó la situación de los fariseos. Eso sucedió en los sembrados. Luego en el versículo 33, él va a la sinagoga posteriormente y dice una declaración que quiero llevarla al contexto de esta serie. Posteriormente él dice: o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Es esta frase que muchos de ustedes repiten, que en otras versiones dice: por su fruto lo conoceréis. Esa frase no es de Joaquín Balaguer, es una frase de la Biblia, ¿ok? Fue Cristo que lo dijo. Lo digo, y él dice esto en la sinagoga. Él entra a una sinagoga. Lo primero que él hace esta presentación, esa discusión con los fariseos. Rápidamente vino gente, había una multitud de gente. Luego él entra a la sinagoga y en la sinagoga empieza a hablar de lo mismo. Recuerden que él está hablando de, primero tiene una situación por comer el día de reposo, de árboles que estaban dando fruto. Ahora en la sinagoga enseña y vuelve y trae el tema de frutos, árbol bueno, árbol malo y cuáles serían sus frutos. Y luego entonces, en el versículo 35 del capítulo 12, él vuelve y dice: el hombre bueno de su tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Esto lo dice en la sinagoga. En el versículo último del capítulo 12, entonces él dice: ya en la casa de alguien aparece, estaba llena la casa, viene María y sus hermanos físicos, hermanos que Jesús tuvo, que María luego tuvo con José como esposos, tuvieron más hermanos. Y vienen sus hermanos y en el versículo 50 le están diciendo: mira, allá afuera de la casa está María, tu madre y tus hermanos. Y él hace esta declaración, Jesús: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y eso él lo dice en la casa. Quiero conectar todo esto con lo que vamos a ver en la serie. Frutos, hacer la voluntad del Padre. Buenos frutos, el árbol que bueno da frutos buenos. Y en ese contexto, luego de que sucede esta situación con María y sus hermanos en una casa, él vuelve y sale a la multitud. Y aquí entonces nosotros vamos a ver en nuestro texto tres cosas. En el pasaje del capítulo 13, del 1 al 23, vamos a ver, lo primero es la multitud y la semilla. Recuerde que el tema de hoy es la buena semilla. El segundo aspecto que vamos a ver es el terreno y la semilla. Es importante conocer el terreno y cómo la semilla se comporta o se desarrolla en el terreno. Y el último componente es mi corazón y la semilla. El tema de hoy es la buena semilla y vamos entonces al texto. Vamos a leer el texto. Así que en su Biblia, si no lo tiene, busque a alguien que tenga la Biblia, pero vamos a leer del versículo 1 al 23. Y ese mismo día salió Jesús de la casa, lo ve, que estaba en una casa, donde fueron María y sus hermanos. Y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él multitudes. Estaba lleno esto. Me gusta el plural de multitudes, porque yo creo que una multitud ya es mucha gente, ¿verdad? Pero multitudes, el plural de multitud, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba en pie en la playa. Imagínense el cuadro. Había tanta gente en la orilla del mar, y no era porque era un festival de nada,
y él se tiene que subir en una barca para poder comunicarse con la multitud y proyectar la voz de manera que todo el mundo le pudiera escuchar. Y les habló muchas cosas en parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién salió a sembrar? Ok, era para ver si usted estaba leyendo. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Subraye eso. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por uno, otras al 70 y otras al 30 por uno. Y en esa primera parte nosotros vamos a ver este componente que tiene que ver con la multitud y la semilla. Por alguna razón Jesús, en su soberanía y en su plan eterno, él le iba a comunicar la parábola a la multitud. Él iba a dejar salir a comunicar la parábola. Sin embargo, él no tenía mucho interés, o no tenía interés, sino que por el cumplimiento de una profecía que vamos a ver más adelante, él no explica la parábola a la multitud. Y digo esto porque muchas veces, nosotros nos encontramos en este estado de la multitud. Gente que de una forma u otra está ahí, viene mucha gente. La iglesia tiene cerca de 2.500 miembros y hay mucha gente. Y a veces me pregunto, ¿cuánto de esa mucha gente pueden entender lo que se enseña? O cuánto de los que vienen al YAD, que no son tantos, pero imaginémonos que esto es una multitud, entiende o saca tiempo aparte con Jesús para entender lo que se enseña. Vamos a leer el texto otra vez. Ese mismo día salió de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes. ¿No le llama la atención que se congregaron junto a Jesús? ¿Cuántos no respondan, pero cuántos se congregan cada domingo? Vienen a la congregación a congregarse. Y no solamente vienen a congregarse, sino que vienen a congregarse junto a Jesús. Sin embargo, Jesús no saca tiempo para la multitud. Jesús sacó tiempo para sus discípulos, para explicarles a sus discípulos. Por alguna razón, yo, Moisés Gómez, no quiero ser de la multitud. Mi relación con él, no me interesa ser parte de la multitud. En una relación Jesús y yo, no me interesa ser parte de la multitud. Yo prefiero ser un discípulo. Yo prefiero estar cerca de manera que pueda entender todo lo que Jesús tiene que decirme. Pero hay veces que nos metemos en la multitud, nos gusta la multitud, porque en la multitud tú te confundes. Nadie sabe quién es quién en la multitud. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en la multitud tú pasas desapercibido si quieres. Tú te puedes perder en la multitud. Pero la multitud se congregó a escuchar a Jesús. Yo no sé si era cada domingo, pero en ese momento se congregó. Yo sí sé que en el capítulo 12 dijo que él también le hablaba a la multitud. Es decir, que la multitud hacía periódicamente el ejercicio de congregarse. Pero es bueno que sepamos que un creyente no debe estar en la multitud. Un creyente no hace nada en la multitud. Un creyente lo único que puede hacer en la multitud es perderse, pasar desapercibido. Porque en la multitud tú no sabes quién es quién. Tú no sabes quién es discípulo, quién es creyente. Porque subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba en pie en la playa. Mucha gente interesada. En la multitud puede haber gente que parezca que está interesada. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 70, otras a 30. Y mire cómo termina el discurso para la multitud: el que tenga oído para oír, que oiga. Nos vemos. Bye. Ya. La multitud se pierde el deleite de recibir instrucción directa de Jesús.
Yo no sé si esto fue suficiente o si esto llenó el hambre de la multitud. Probablemente no, porque más adelante otra vez vuelve y se reúne la multitud. Jesús atraía a la multitud. Pero quiero que hagamos una diferencia en tu andar con Dios y en tu relación con Dios, en ser multitud o ser algo más que una multitud. Ser alguien que tiene una relación con Jesús, una persona que no se conforma con escuchar todo lo que se le dice a la multitud, sino que se preocupa por aprender de manera personal lo que Jesús tiene que decirme y explicarme, en este caso, por medio de su palabra. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esas fue las últimas palabras para la multitud. Posteriormente los discípulos se le acercan y le hacen una serie de preguntas, pero antes de pasar al segundo punto, yo quiero que aclaremos algunas cosas. Él viene hablándole a la multitud, pero no creo que exista una reacción de parte de la multitud. Es más, yo me atrevería a decir que esta misma multitud que periódicamente escuchaba a Jesús, luego se convirtió en esta multitud que vociferaba: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque la multitud es una posición de anónimo. La multitud es una posición nominal. Y usted puede decir todos los domingos: yo me congregaba a escuchar a Jesús, y tener una posición nominal y no ser nadie. Jesús periódicamente, sus discursos lo escuchaba mucha gente, la multitud. Y a mí me da temor por algún momento caer en la multitud, en ser irrelevante, en congregarme cada semana, ser irrelevante y no tener ningún tipo de relación con Dios. ¿Usted cree que eso es posible? Sí, eso le pasó a la multitud. Usted puede venir toda la semana, domingo tras domingo, a congregarse, a repetir adoración, a cantarla, quizá de sus labios para afuera, no sé hasta qué punto entra su corazón. Incluso puede hacerlo con gozo, y lo vamos a ver más adelante, y sencillamente ser de la multitud. Yo no sé si eso a usted no le causa temor, pero a mí me aterra la idea de pensar que puedo perderme la intimidad de escuchar a Jesús y entender su explicación por medio de la palabra y mantenerme en la multitud. Sin embargo, hay algunos, muchas veces nos gusta la multitud. Jesús le hablaba a la multitud. En la multitud se encuentra todo tipo de personas. En la multitud de repente hay creyentes, hay no creyentes, hay ateos, hay agnósticos. Hay de todo en la multitud. Yo no sé si usted ha visto mucha gente. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en un lugar de mucha gente? Bueno, yo sé que Manuel recientemente estuvo en Atlanta, en Passion. Vaya. Algunos quizás no han estado en Passion, sino en el Festival Presidente, no sé. Pero no sé cuándo fue la última vez que usted estuvo con mucha gente. Usted no puede conocer a todo el que está ahí. Usted no puede intimar con todo el que está ahí. Usted incluso no puede saber quién es quién. Usted de repente puede haber un policía y usted no sabe, al lado de usted tiene un coronel y usted no lo sabe. Igualmente usted puede tener al lado un ladrón y usted tampoco lo sabe. Porque en la multitud hay todo tipo de personas. Jesús no le explica la parábola a la multitud. ¿Por qué? Porque muy probablemente el corazón de la multitud no estaba interesado en conocer más acerca de Jesús. Ellos se fascinaban con lo que podían recibir de Jesús. Pan un día, cuando multiplicó los panes y los peces, y en Juan capítulo 6, en el 60 de adelante, esta gente, cuando Jesús le dice: si ustedes no comen de este pan, ustedes tienen que comer desde mi carne, de mi pan. Y ellos dijeron: ay, qué duras son estas palabras. Versículo 66 del capítulo 6 de Juan, dice que entonces muchos de ellos lo dejaron. La multitud muchas veces viene por interés, y Jesús no se detiene a explicarle nada a la multitud. La explicación de la parábola va a venir, o de su enseñanza, a aquellos que están un paso adelante, aquellos que no son de la multitud. Jesús se detiene a explicarle la parábola a sus discípulos y le llama dichosos en el versículo 13, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Así que, dejando el primer aspecto de la multitud, yo quiero reflexionar y ver cómo anda mi corazón en este aspecto. Yo soy de la multitud. Ponga usted su nombre, Moisés. Yo solo vengo los domingos, solo vengo los sábados, y eso es ya, y vengo a congregarme. Y óyeme, y yo me vengo a congregar. Moisés, yo soy mejor que la multitud que está afuera, porque yo soy de la multitud que viene a congregarse, a escuchar de Jesús. No solo eso, repetir y cantar las adoraciones, y hasta participar. Pero yo quiero confrontarte de la manera que fui confrontado. Tú eres multitud. Tú eres de los que viene sencillamente a congregarte cada semana
puff y ya. Hay una serie de privilegios que te estás perdiendo por estar en la multitud. En la multitud, sencillamente eres uno más. El otro aspecto que nos enseña el texto en los versículos del 18 al 23 es el terreno y la semilla. Ya usted ve que la semilla en la multitud, dice que cuando él le da la parábola a la multitud, le dice el sembrador salió a sembrar y le está dando las mismas palabras, y en la multitud también estaban los discípulos. Y él está dando la misma palabra, pero es una multitud la que está escuchando estas palabras de Jesús, pero no la entendían. Si usted lee más adelante, va a ver la explicación. Yo no quiero entrar ahí, pero va a ver la explicación de por qué Jesús no le explicaba las parábolas a la multitud. Sin embargo, no se lo explicaba y punto. No le explicó la parábola a la multitud. Así que los discípulos, que sí tenían una relación y eran más cercanos, él sí se detiene a explicarle la parábola. Y aquí entonces aparece un elemento muy importante, es el terreno y esta semilla que forma parte de la predicación y la presentación de esta parábola. Vamos a leer el texto otra vez. Versículo 18. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. ¿A quién le está hablando? A los discípulos. No le está hablando a la multitud. ¿Ok? Hay una diferencia marcada entre ser multitud y ser discípulo. Así que si fuéramos a conectar el primer punto con el segundo, tendríamos que respondernos esta pregunta: ¿qué eres? ¿Multitud o discípulo? ¿Ok? ¿Multitud o discípulo? Abro paréntesis. El 1 de marzo se abrirá para todos aquellos que quieran conocer más de Dios, un discipulado para crecer en el conocimiento y en el entendimiento de Dios. Cierro el paréntesis. ¿Qué eres? ¿Multitud o discípulo? Mire lo que él le dice entonces a sus discípulos. Él saca el tiempo ahora para explicarle a los discípulos y le dice, lo primero que le da es una palabra en imperativo: escuchad, escuchen la parábola. Yo pudiera decir, la multitud de seguro hubiera dicho, pero ya la escuchamos, ya tú no la dijiste, que un sembrador salió a sembrar y le cayó semilla en lo que estaban junto al camino y sucedió esto, y luego los pedregales, y luego los espinos, y luego la buena tierra. Ya la escuchamos. No. Ahora mire a Jesús llamando la atención de sus discípulos y en un imperativo, en una orden le dice: escuchen ahora. Ahora es que vamos a hablar. Esto es, vamos a aplicar bien el asunto. Escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales es el que oye la palabra, mire esto, y enseguida la recibe con gozo. Oye la palabra y la recibe con gozo. No vamos a detener más adelante. Versículo 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Wow. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo, si tengo novia, no tengo novio, si terminé, no terminé, si lo que sea, la aflicción de la inflación, la gasolina, el trabajo, tengo, no tengo. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Ahora Jesús repite lo que ha dicho, pero empieza ahora a llamar por nombre cada cosa. Cuando él le habló a la multitud, sencillamente le dijo que la semilla cayó en el terreno tal, en el terreno tal y en el terreno tal. Ahora él dice, ¿quién representa cada terreno? Por eso este punto se llama el terreno y la semilla. Aquí Jesús se detiene y cuando él se detiene, él hace énfasis en explicar qué significa cada terreno, y lo vamos a ver al detalle. Segundo, él explica y dice: el sembrador es el que predica la palabra. El texto paralelo de Marcos capítulo 4 lo dice a sí mismo. Él narra la misma historia, Marcos, y en el versículo 14 él dice: el sembrador siembra la palabra, punto. Ok,
Eso significa que si usted y yo sembramos la palabra, somos sembradores. Muy bien. Que como sembradores no tenemos que, nuestro rol es sembrar la palabra. ¿El qué que vamos a sembrar? Dígalo, la palabra. Yo no voy a sembrar mi experiencia, yo no voy a sembrar cuentos ni sueños, yo voy a sembrar la palabra. Si como sembrador creyente que soy, para yo sembrar la palabra, necesito conocer el qué. La palabra. Si no conozco la palabra, voy a estar sembrando otra cosa, pero no la palabra. ¿De acuerdo? Mire otra vez cómo el Señor hace énfasis una vez más en que el sembrador siembra la palabra. Usted recuerda ese pasaje que hemos dicho más de una vez, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice: procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja la palabra de verdad con precisión. Así que si usted y yo en algún momento, en el ejercicio de nuestra fe, decidimos sembrar la palabra, tenemos que conocer la palabra. ¿De acuerdo? Entonces el sembrador es el que predica la palabra. La semilla en esta parábola es la palabra. Y hago la aclaración porque la semana próxima la semilla no es la palabra. Y la semana próxima vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Pero en esta parábola la semilla es la palabra. Cuarto aspecto, los terrenos son las personas. ¿Y cómo lo vemos? Él dice: aquellos que están junto al camino, aquellos que cuando vienen las preocupaciones, aquello que viene la riqueza y lo ahoga. Entonces estamos hablando que el terreno son las personas o el corazón de las personas. Quinto, recuerde que Jesús le dio esta palabra a la multitud, pero se le explicó solo a los discípulos que luego serían los sembradores. Jesús a la multitud no le envió a nada. Jesús le explica la parábola a los discípulos porque luego ellos van a hacer lo que iban a sembrar esa palabra. ¿Ven la importancia de marcar una diferencia entre yo soy un discípulo? Dos, entre conocer la semilla, la buena semilla, conocerla, manejarla con precisión, porque un discípulo se convierte en un sembrador. Y si el discípulo no maneja la buena semilla, va a ser un discípulo que va a estar sembrando otra cosa, pero no semilla, no buena semilla. Y luego Él envía a sus discípulos a que vayan a ser los sembradores. Jesús identifica cuatro posibles terrenos en esta parábola y la respuesta a cada uno de ellos. Uno, los que están junto al camino, son personas. Usted quiere que le diga una cosa, de todos, me movió algo de preocupación, de compasión, no sé cómo llamarlo. Porque los que están junto al camino son aquellos que no están en el camino. Y yo no sé si usted recuerda que Jesús dijo: yo soy el camino. Así que los que están junto al camino son necesariamente aquellos que quizá vienen periódicamente, como la multitud, pero no están en el camino. ¿Es posible, Moisés, que en el Yad existan jóvenes que están junto al camino? Sí, es posible. Y que no estén en el camino. Escuche, usted puede estar junto al camino y no estar en el camino, no es lo mismo. Usted puede estar junto al camino y escuchar la palabra y congregarse como la multitud y no estar en el camino. Yo no sé si usted puede ver eso en su vida, pero en la medida en que yo solamente me convierto en un creyente que viene los domingos a congregarse y que luego de que salgo por esa puerta no soy nada que parezca el creyente que se congregaba, o como vimos en el video, significa posiblemente que yo sea de los que esté junto al camino. Así que están los que están junto al camino, versículo 4, están los que están en los pedregales. Yo me pregunto, ¿qué busca? El texto lo explica, pero en los pedregales no hay nada. Aridez, soledad, sequía. Versículo 7, los espinos. Vinieron una cuanta cosa y lo ahogaron. Y versículo 8 entonces habla de la buena tierra. Jesús está identificando claramente cuatro tipos de terrenos. Lo vamos a ver ahora, vamos a ver mi corazón y la semilla. Ya vimos, uno, lo primero que vimos fue
La multitud y la semilla. Fue lo primero. Lo segundo es el terreno y la semilla. Y el tercero es el corazón y la semilla. Antes de entrar en el corazón y la semilla, yo quiero que usted honestamente haga un análisis de su corazón y se pregunte en cuál de estos terrenos usted se encuentra. O mejor dicho, ¿cuál de estos terrenos representa tu corazón? ¿Cómo lo sé, Moisés? Ayúdame a verlo. Bueno, vamos a la escritura entonces. Vamos a ver qué pasó con la semilla en cada caso. ¿Qué pasó con esa palabra que se predicaba, que el sembrador salió a sembrar en cada uno de los casos? Y quizás esto nos ayude un poco más a entender qué pasó. Los que estaban junto al camino vinieron las aves y se la comieron. ¿Por qué? Porque junto al camino no hay seguridad de nada. Junto al camino sencillamente tú te estás corriendo el riesgo, quizás no de que vengan las aves, pero de que vengan otras bestias a devorarte y a sacarte definitivamente. Junto al camino no se busca nada. Me acuerdo de la historia del ciego que dice que estaba junto al camino, gritándole Bartimeo, Jesús, hijo de David. Dice la Biblia que estaba junto al camino. Junto al camino lo único que hay es polvo, miseria. Y yo no sé si usted conoce gente que viene a la iglesia, se congrega, pero está junto al camino. No está en el camino. Las aves vinieron y se la comieron. ¿Qué se comieron? Se comieron la palabra, porque en el camino no hay, tú no vas a tener la profundidad o la madurez suficiente, porque lo que hay junto al camino es distracción, gente cruzando, multitud cruzando, polvo, tierra. Lo que sucedió en los pedregales dice que no tenía mucha tierra. Y para que la palabra germine en mi corazón, yo necesito tener tierra. Si lo que hay en mi corazón es piedra, no va a germinar. ¿Qué puede ser piedra? Piedra puede ser pecado, piedra puede ser odio, resentimiento, raíz de amargura. Cualquier cosa que no sea tierra donde la palabra pueda crecer es pedregal. Dice que enseguida brotó. Eso me llama la atención, porque hay veces que hay gente que puede de una vez, tú ves como que crecieron. Sin embargo, mire lo que sucede, no tenía profundidad en la tierra. Y si no hay profundidad en tu tierra, no hay manera entonces de que pueda crecer ninguna, ni dar fruto ninguna semilla. Se quemó, vino el sol, la quemó porque no tenía raíz y se secó. Yo necesito raíces, pero para que haya raíces yo necesito tener tierra y buena tierra. Lo que pasa con el tercer grupo, los espinos, ellos crecieron, se ahogaron, vinieron otros espinos y se crecieron, ahogaron la semilla, ahogaron la palabra. Recuerde que todo esto está sucediendo con la palabra que caen en este tipo de terreno. Si tu terreno es pedregal, eso es lo que va a pasar. La palabra puede venir cada semana, cada domingo, pero no va a dar fruto, se va a quemar porque no tiene tierra. Si tu terreno es junto al camino, no va a perdurar, va a venir distracción. Cualquier cosa se la va a llevar esa palabra. Si tu terreno es espino, entonces va a crecer, va a parecer como, pero los espinos te van a ahogar. Sin embargo, mire lo que sucede con la buena tierra. Dio, un acento, fruto al 100, 70 y 30 por uno. Al final, Jesús viene ilustrando la parábola del sembrador para introducir posteriormente el tema del trigo y la cizaña también. Él viene ilustrando y si algo que queda claro aquí es que la palabra solo va a dar fruto en buena tierra, en un corazón que esté listo para que esa palabra germine. No en pedregales, no hay fruto. Sin embargo, hay algunas cosas más que podemos ver del texto. El problema no es la semilla, el problema es el terreno. El problema es el corazón. La semilla es la palabra. Y yo no sé si usted lo ha visto por un momento, pero Jesús predicaba a la multitud y en esa multitud habían terrenos pedregosos, espinos junto al camino, pero había buena tierra. Y lo que eran buena tierra entonces se convierten a él. Algunos se añadieron, fueron sus discípulos, otros siguieron. Pablo predicaba y el mismo mensaje le podía ir a una multitud. Algunos creían, estaban los mismos fariseos y no se convertían. El problema no era el mensaje, el problema era el corazón. Usted puede congregarse como la multitud cada semana. Usted puede venir al YAD cada semana.
escuchar la misma palabra. Es más, de esta misma serie, algunos escucharán la palabra, la recibirán con gozo y no darán fruto, como sucedió con algunos de los terrenos, pero habrán otros que van a dar frutos. Al final se trata de frutos. En este mismo grupo, no, usted no lo ha pensado, en este mismo grupo hay terrenos que son pedregosos, espinos, junto al camino, y hay buena tierra. ¿Y cómo vamos a saber cuál es cuál? Por los frutos, como dice el texto paralelo de Marcos, capítulo 4. Así que vaya pensando en cuál terreno se parece a usted. Y usted no tiene que salir públicamente y sacar un cartel. No vamos a hacer una dinámica para que usted diga, yo soy pedregoso, no. Yo soy espino, no. Es para que usted vaya analizando en cuál de estos se encuentra. El último aspecto, mi corazón y la semilla. Ya vimos la multitud y la semilla, el terreno y la semilla. Vemos que Jesús está explicando la parábola y está identificando cada cosa. Pero mire, ¿qué sucede con mi corazón y la semilla? ¿Qué hay en el corazón de cada terreno? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver cada uno de ellos. Los que están junto al camino. Los que están junto al camino, dice el texto en Mateo 13, 19, es todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Usted no entiende la palabra. Cada vez que usted viene, hay problemas serios. Ore, hermano, hermana, ore. Si usted viene cada semana y no la entiende, ahí hay un diptongo, hay un problema. Algo está chipeando. Si usted viene y es como que ni fu ni fa, como que le entró por un lado y esa palabra no generó en usted ningún tipo de efecto, hay problemas. Si yo estuviera en esa condición, llorar esta noche, clamar esta noche y no pudiera ni dormir, porque eso puede ser evidencias muy serias de en qué estado, en qué condición mi vida está con relación a Dios. Si usted no le entiende, significa que no hay un Espíritu Santo que mora en usted que le ayude a entender. Porque la palabra fue escrita para creyentes, no para no creyentes. Tú le das ese libro a un inconverso y va a sacar 1000 versiones para justificar su pecado. Por lo tanto, yo necesito del Espíritu. Si usted no entiende la palabra, el Espíritu Santo no está en usted. Y eso pudiera significar que usted esté viniendo a la iglesia y no sea cristiano. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene. Solo el maligno puede venir a la vida de alguien que no le pertenece a Cristo. Y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mire, interesante, porque esa palabra aún puede ser sembrado en su corazón y usted sabérsela y aprendérsela. Y usted conocerla. Usted puede conocer la doctrina y saberla. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Mire cómo dice el texto de Marcos. Y estos están junto al camino donde se siembra la palabra. Son aquellos que en cuanto lo oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Satanás solo tiene potestad en sus hijos, no en los hijos de Dios. Por eso le digo, si usted al oír la palabra semana tras semana no la entiende, mire, no duerma esta noche hasta que el Espíritu Santo no traiga convicción de pecado y usted se vea como un pecador que necesita un Salvador. No se acueste hasta que eso no suceda. ¿Qué hace un creyente junto al camino? Esa es una buena pregunta. Nada. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, junto al camino no hay nada que buscar. Solo el camino es el único capaz de acercarte a Dios, Cristo. Segundo terreno, los pedregales. Mateo capítulo 13, versículo 20 dice, y aquel, oiga, ¿quiénes son los pedregales? Es aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra, porque viene. Y enseguida la recibe con gozo. Significa que todavía esta noche hay gente que puede escuchar la palabra y salir de ahí, ¡wow! ¡Qué palabra! Mira, yo siento un gozo, y sale por ahí cantando. Mire cómo dice el texto paralelo. El texto paralelo de Marcos da duro. Porque en algún momento yo me encontré ahí. Mire lo que dice el texto paralelo. Y de igual manera, estos que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo,
pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son temporales. Gente que viene y se va, gente que no permanece. Usted no conoce temporales. Yo he visto temporales, yo era un temporal. Gente que no se afianza, que no se afirma, que no está firme, es un temporal. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, qué bueno que es por causa de la palabra, que no es por causa del enemigo. Cuando viene la persecución y la aflicción, enseguida tropiezan y caen. Es decir, vamos a ver, Moisés, entonces tú me estás diciendo que todavía yo puedo oír la palabra, sentir gozo por la palabra, y cuando yo sé que soy pedregales, perfecto, cuando tú eres un temporal, cuando tú no permaneces, cuando tú no estás firme, cuando vienen las aflicciones en tu vida y tú tropiezas y caes, así como tálamo que se lleva el viento. ¿Usted sabe lo que es un tálamo? ¿Usted no ha visto la película del Medio Oeste, que son como unos cadillos grandes, que el viento se lo lleva así, y están rodando, siempre lo ponen es un tálamo. Y usted está así, que se lo lleva el viento. Si usted es temporal, usted puede recibir la palabra con gozo, usted puede escuchar la palabra con gozo, pero tropiezas y caes porque no hay profundidad en ti mismo, no hay raíz. Wow. Dios libre mi corazón de no hacer raíces. Por eso es que el tema de la salvación y el tema de está vinculado a la perseverancia. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, esos se fueron porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Tercer terreno, ya estamos terminando. Los espinos. Mateo, el versículo 22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre los espinos, este es el que oye la palabra. ¿Ven que tienen en común que oyen la palabra? Las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se queda sin fruto. El texto paralelo dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de la riqueza y los deseos de los demás y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. La palabra se vuelve estéril. ¿Usted sabe por qué? Porque ahí su Dios es la riqueza, los deseos de los demás. Ese es su Dios. ¿Y cómo yo sé, Moisés, que soy de este terreno? Bueno, sencillo. Primero, cuando yo me dejo engañar por esta sociedad que me lleva a un ritmo de consumismo y materialismo. Cuando mi felicidad se va, si yo tengo o no tengo. Si tengo que irme en taxi o a pie o en carro público, o soy un infeliz porque mi carracho el de mi casa no sirve, prefiero irme a pie, pasarme a buscar. O no estoy contento con lo que Dios me ha dado. Y no se trata de conformismo, se trata de contentamiento. Cuando yo no encuentro contentamiento en lo que Dios me ha dado, cuando yo vivo presionando a mis padres, preocupado por darme cosas que ellos en esta realidad no pueden, entonces estoy dejando que la riqueza ahogue en la palabra. No voy a dar frutos. Usted no ha visto gente que no da frutos porque sencillamente está recurrentemente pensando y preocupado por su vida, qué va a pasar, y a esto y aquello. Tengo novio, no tengo novia, como me voy a casar, me voy a quedar. Tengo trabajo, no tengo trabajo. Ando a pie o ando en bola. Y no hay otra cosa que no sea su mayor interés, las riquezas. Y como dice aquí, los deseos de las demás cosas entran, compiten, ahogan la palabra. Y usted sale gozoso, la recibe, la oye y sale gozoso, y de que viene ahí la preocupación, no ha entendido que su vida está en las manos de un Dios soberano y por lo tanto, esa preocupación se la ahoga y usted se comporta como cualquier cosa menos como un creyente. El último terreno, la buena tierra. Mateo capítulo 13, versículo 23, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Wow. Este sí da frutos y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. El texto paralelo dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra y la aceptan y dan frutos, uno a 30, otro a 70 y otros a 100 por uno. Moisés, ¿cómo yo sé que estoy aquí? Por los frutos.
Ahora usted entiende por qué en el versículo que leímos anteriormente dice, por sus frutos los conoceréis. Porque no se trata de venir y oír semanalmente, jóvenes. No se trata de congregarme los domingos solamente. Se trata de frutos. Y frutos que sean evidentes. Y no los frutos que yo quiero, sino los frutos que Él quiere. Que pueden ser a 70, que pueden ser a 30, que pueden ser 100. No importa si son 70, no importa si son 30, no importa si son 100. Lo importante aquí no es la cantidad, es el fruto. Lo importante es que podamos dar frutos. Sin frutos, entonces mi vida como creyente entra en un cuestionamiento. Él lo dice más adelante en la parábola que él introduce, la parábola, la cizaña. La cizaña y el trigo se parecen. ¿Usted no ha visto el diseño que hizo el equipo de arte? Se parecen. ¿Y cuál es la diferencia entre la cizaña y el trigo que tanto se parecen? Los frutos. La cizaña se parece, tiene forma, cuerpo de trigo, pero no es trigo. El trigo da fruto, la cizaña no sirve para nada. ¿Usted sabe lo que van a hacer con la cizaña? La van a agarrar y la van a quemar. Eso lo vamos a ver en 3 sábados. La pregunta otra vez, ¿cuál de los terrenos es el que con el cual tú te identificas? Puede ser una mezcla de varios, pero ¿cuál de los terrenos con el cual tú te identificas? ¿Qué está produciendo esta palabra que por años tú has estado recibiendo? Algunos vienen de Panas, Gap, ahora Yad. Otros tienen años en Yad, otros tienen años Panas, Yad. ¿Qué está pasando con esa palabra, esa semilla que está siendo sembrada todas las semanas por año? ¿Qué está pasando con esa palabra y tu vida? El problema no es la semilla, el problema es tu corazón. ¿Qué está pasando? Si no hay frutos, tenemos que arrepentirnos ya. Tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude. Pedirle al Señor, Señor, yo no quiero que pase un día más de mi vida sin que esa palabra caiga en buena tierra. Yo quiero que tú, este corazón de piedra, lo conviertas en un corazón de carne, donde tu palabra pueda dar frutos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, es la promesa que le hace Dios a sus hijos, diciendo, y yo cambiaré este corazón de piedra en un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de ellos, y pondré mi ley, y serán mi pueblo. Esta palabra tiene que dar frutos. Si la palabra no da frutos, tenemos que arrepentirnos. Si esa palabra que usted está escuchando no ha dado fruto durante años, es muy probable que aun cuando usted venga a la iglesia, aun cuando se haya tirado todos los campamentos y se haya gozado en todos los campamentos y haya llorado y la haya recibido con gozo y haya sido sensible en algún momento, si no hay frutos, entonces esa palabra está estéril y probablemente, usted va a escuchar esta palabra una y otra vez en esta serie, probablemente, joven del Yad, tú no seas creyente y mereces misericordia y arrepentirte. Yo quiero antes de terminar leer algunas preguntas para reflexionar. Yo quiero leer algunas preguntas que quizás ya le he hecho anteriormente. La primera es, ¿en cuál de los 4 terrenos te encuentras? Recuerda que no es el que tú decidas, es el que tu vida muestra. Porque si fuera por decidir, tú puedes decidir, no, yo quiero el de la buena tierra. Pero no se trata del que yo decida, se trata del cual tú estás en tu vida evidenciando. Y no quiero que confundan esto. Esto no se trata de obras, ni estamos hablando de... No. Estamos hablando de que si tu corazón es una buena tierra, va a ser evidente por los frutos. Segunda pregunta es, ¿hay frutos? ¿Cuáles son los frutos? ¿Hay frutos? ¿No hay frutos? ¿Cuántos años tú tienes visitando la iglesia? ¿Hay frutos? ¿Cuáles son? Los frutos no significa estar aquí delante, incluso ministrando. Usted pudiera incluso tener un ministerio, pudiera estar cantando, pudiera estar sirviendo y encontrarse en uno de estos terrenos. El fruto no es necesariamente que usted esté involucrado en un activismo.
Usted puede estar dando fruto y quizás no está haciendo nada, porque no se trata de hacer, sino de ser. La última pregunta es, ¿qué hay en mi corazón que está impidiendo que esa palabra germine? Preocupación, afán, pecado. ¿Cuál es el nombre de eso que está ahogando esa palabra que por años hemos estado recibiendo? ¿Cuál es el nombre de lo que impide que esa palabra que tú oyes, tú la aceptes y la vivas? Puede ser el pecado, puede ser un pasado, puede ser incluso una relación que en vez de acercarte a Dios te aleja.